Vamos a iniciar el acto de la entrega, en este caso, del premio de la Vera Retiro Imperial, que concedemos todos los años. Este es un premio que empezó en el año 2019 con el objetivo fundamental de reconocer a todas las personas, entidades, grupos, asociaciones que hayan destacado en alguna modalidad cultural, deportiva, científica o que hayan contribuido a la difusión y promoción de los recursos de la comarca de la Vera. En su primera edición, en el año 2019, se concedió al expresidente de la Junta de Extremadura, don Juan Carlos Rodríguez Ibarra. En la segunda edición, en el año 2020, el premio La Vera Retiro Imperial se concedió a la periodista doña Ana Rosa Quintana. En la tercera edición, en el año 2021, no se pudo realizar por motivo de la pandemia. En el año ya 2022, en esta cuarta edición, se concedió a don José María Vergeles, vicepresidente segundo y consejero de Sanidad de la Junta de Extremadura, y este año 2022 la elección se motivó sobre todo por la situación sanitaria provocada por el COVID-19 y se concedió este premio a modo de agradecimiento a todo y a cada uno de los colectivos sanitarios que trabajaban y que han trabajado durante esta pandemia. En la quinta edición, en el año 2023, se concedió a doña Carlota Pereda, valorando el jurado los numerosos premios obtenidos con el cortometraje Cerdita del 2018, entre ellos pues los premios Goya, José María Forqué, al mejor cortometraje de ficción y la posterior realización del largometraje Cerdita. En este año 2024, el jurado, integrado por el presidente de la Mancomunidad Intermunicipal de la Vera, los alcaldes de los ayuntamientos de Jarandilla de la Vera, el de Nueva de la Vera y Cuacos de Yuste, el gerente del Grupo de Acción Local Adicover, el representante de la Red de Cooperación de las Rutas del Emperador Carlos V y el representante de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste se han basado en los siguientes criterios a la hora de conceder el premio. Por una parte, el reconocimiento, como dije anteriormente, en alguna modalidad cultural, deportiva o científica. Por otra parte, la realización con la difusión a nivel nacional e internacional de la comarca de la Vera y la promoción también a nivel nacional e internacional de los recursos culturales y naturales de la comarca de la Vera. En este año, la premiada Raquel Sánchez Silva, periodista, presentadora y escritora placentina ligada a la comarca de la Vera, durante 3 años trabajó en telepresencia cubriendo noticias y eventos que ocurrían en esta comarca, en la comarca de la Vera. Después pasó a la sección de deportes de Televisión Española y también ha trabajado en Telemadrid y en distintos programas de Canal Plus, así como 4, y ha conducido diferentes programas de Mediaset, así como el recientemente finalizado programa de Televisión Española El Conquistador y el de próxima emisión Maestros de la Costura. Enormemente la asistencia a esta 25ª edición de la Ruta del Emperador Carlos V, a todos los que nos acompañáis en el día de hoy, aquí autoridades, premiadas, personas que vienen por primera vez a disfrutar de este magnífico día y, por supuesto, a todas aquellas personas que año tras año acuden a esta cita. Quisiera dar las gracias a todos los colectivos, a Protección Civil, Cruz Roja, a trabajadores municipales, asociaciones, a todos los vecinos por el trabajo, por el esfuerzo, por la dedicación que realizáis para la puesta en marcha de esta ruta. Y permitidme que haga especial mención a todas aquellas personas que la pusieron en marcha en el año 1999. Esta celebración, que hoy cumple 25 años, es por tanto un día de orgullo para toda la comarca. Un día en el que todos y todas los veranos debemos estar muy satisfechos por haber conseguido no solo mantener en el tiempo un día como hoy, sino también trabajar porque cada día esta cita cobre más nombre. Son 25 años de vida. En el año 2011 obtuvimos la declaración de fiesta de interés turístico regional y creo que es justo luchar por un reconocimiento a nivel nacional, objetivo en el que ya estamos trabajando desde las instituciones y deseamos que pronto sea una realidad. Una ruta que año tras año sigue incrementando su participación, convirtiendo así en un medio más de cohesión y de identidad no solo para los habitantes de la comarca velata, sino para todos los extremeños y extremeñas. Os quisiera desear a todos que paséis un feliz día, que disfrutéis del entorno, de todo aquello que tiene que ofrecer esta bella comarca, elegida ya hace casi 500 años por el emperador para pasar sus últimos meses. Desde luego no es de extrañar que optase por este lugar como retiro lleno de paisajes envidiables, con una gastronomía inmejorable y lleno, por supuesto, de gente acogedora. De corazón, que paséis una estupenda jornada.